Bueno, la obra Testigos comenzó hace como 4 o 5 años atrás, más o menos. Yo trabajo allá en Punta del Este, donde se desarrolló la misma. Y bueno, ahí durante esos 4 años que yo iba, venía y posteriormente también, me encontraba con un lugar que, bueno, explotaba, por decirlo de alguna manera, como decían algunos personajes de Punta del Este, con una ciudad que estaba explotada de gente, playas, boliches, restaurantes, y bueno, y a partir de ahí, en esas idas que iba y veía eso, y después con otro trabajo que también generaba durante el invierno, me encontraba con ese contraste de ese silencio, de ese vacío. Así que nada, empecé haciendo el trabajo primero verano-invierno, entonces registré durante el verano ciertos lugares que me parecían, sobre todo edificios, que era como algo que yo quería mostrar con el tema inmobiliario, ¿no? La cantidad de viviendas que hay y totalmente desocupadas. Entonces ahí lo que empecé a hacer fotos en verano y después en inviernos iba de vuelta y hacía la misma toma. Ahí me di cuenta que bueno, en invierno y en verano también estaba vacío. Me encontré con esa sorpresa, que no encontraba edificios que tuvieran la iluminación completa, ya que el proyecto siempre fue nocturno. Entonces ahí decidí que no era una buena forma de mostrarlo y empecé a registrar edificios, sobre todo grandes edificios, que me parecía que estaban creciendo todo el tiempo. Hay un par de series que son edificios que salen como de abajo de la arena, como juego con eso, con la perspectiva, con abajo de tipo de ramas o de otras estructuras que muestro cómo crecen esos edificios. Cada vez que iba me encontraba como que el proyecto cada año, como era un proyecto que lo llevaba cada año y trabajaba en verano y en invierno, me encontraba que el proyecto iba mutando y que no era lo que yo realmente quería registrar. Y a partir de ahí, bueno, empecé a hacer un taller de seguimiento de proyectos y bueno, y ahí empezamos a trabajar un poco más con la idea. Me di cuenta que a partir del proyecto y del dossier que tuve que armar para ese taller, me di cuenta que yo venía trabajando hace mucho tiempo el inmobiliario, desde mi primera foto, que la saqué en analógica por el 2004, que fue una fotografía que había hecho de un interior de una casa totalmente abandonada, en derrumbe, digamos. Y después varias de otros proyectos que he generado también tenían, como siempre, la vivienda como punto de partida. Así que este proyecto me pareció súper importante también por eso, porque era un tema también que tenía que ver conmigo, con el tema inmobiliario, con el tema de la casa, de que todos queremos tener una casa y difícil acceso hacia ella. Me parecía que podía estar interesante. Entonces ahí empecé a trabajar con esta estadística también de ocupación y ahí solo se ocupaba el 20% del total de las viviendas. Entonces ahí, con el taller que estaba realizando, me di cuenta que también, bueno, buscar otros elementos que tengan que ver no solo con lo inmobiliario, y empecé a buscar, como me estaba deteniendo como en pequeñas cosas o en estos testigos, que eran como elementos que encontraba en la noche, en una noche totalmente fría, porque era en invierno. Me dediqué solo a hacer fotografías en invierno, en una ciudad totalmente paralizada, una ciudad que no había movimiento, semáforos apagados, garitas sin publicidad, árboles solitarios, tachos de basura, como muchos testigos que eran parte de ese silencio que se generaba en Punta del Este durante el invierno. Una de las exposiciones que recuerdo mucho fue, yo antes de ser fotógrafo fui chofer de ómnibus,
en el cual trabajé 12 años manejando un ómnibus de Montevideo. Hice toda la carrera de guarda a chofer cobrador. y bueno, y ahí en mi primer taller, que lo hice en la Casa de la Cultura, bueno, ahí empezamos a investigar un poco y bueno, algunos de mis docentes me decían que investigue un poco más sobre mi trabajo y ahí empecé a hacer fotos desde el ómnibus y ahí jugué con la perspectiva de la vista del chofer. Ahí jugué a través de los espejos, a través de la mirada, de lo que veía el chofer y sobre todo lo que no ve el pasajero. También tenía como esa devolución que quería dar porque yo me sentía una máquina más dentro de ese ómnibus y bueno, y fue una forma de mostrar todo lo que tiene que estar atento un chofer, ¿no? Entonces, a través de, bueno, en ese momento estaban los boletos, la plata, el boleto 2 horas, que había que llenar planillas, escribir a mano, ómnibus que no están en las condiciones que están hoy. Y bueno, y ahí hice una muestra que bueno, estuvo muy bien porque surgió primero en el club social de esta empresa, que no voy a nombrar, y después también en la Casa Central, que bueno, lo montamos sobre ventanillas de ómnibus, conseguí ventanillas de ómnibus y pusimos esas ventanillas como marcos para marcar como el límite de eso que miraba yo todo el tiempo a través de los espejos y los vidrios. Y después un sonido ambiente que tenía que ver con el sonido del caramelero, de las puertas que se abrían, del ruido del motor y de todas las conversaciones que se generaban ahí adentro. Y bueno, y el proyecto se llamaba Prohibido hablar al conductor, ¿no? Eso que bueno, estamos ahí y pasan 2 millones de personas y no tenemos un contacto y bueno, y la culpa siempre la tiene el chofer, ¿no? De todo lo que pasa, ¿no? O sea, no te puedes equivocar porque una equivocación puede ser un desastre, ¿no? Y la mínima equivocación termina en una puteada o en algún rezongo particular. Bueno, otra de las después que dejé el ómnibus con mi compañera de la vida también, que es fotógrafa también, generamos un estudio que ahí a partir de ahí empezamos a generar diferentes propuestas y terminamos al día de hoy realizando muchos proyectos educativos. Dentro de ellos, hoy en día estoy en la parte del área educativa y comunitaria del Festival San José Foto, donde generamos propuestas educativas para vecinos que vivan en el en la zona de San José. Y bueno, eso fue a partir de bueno, que nosotros ya veníamos trabajando en diferentes instituciones, que venimos haciendo talleres con personas privadas de libertad, con adolescentes en situación de abandono de la secundaria, bueno, con escuelas también ahí, con el Centro de Fotografía también trabajamos la fotografía y la poesía con un artista que trabajaba los cuentos y a través de los cuentos que escribió sobre mis fotografías hicimos un proyecto que bueno, la idea era buscar historias escondidas dentro de las imágenes. Lo presentamos al Centro de Fotografía para el festival y ahí quedamos seleccionados y a partir de ahí nos invitaron a participar y a generar estos talleres por todas las escuelas de todo Montevideo. Ahí visitamos como 300 escuelas llevando esta propuesta donde los niños tenían que buscar historias escondidas dentro de las imágenes. Nosotros les mostrábamos cómo encontramos esa historia y después ellos, a partir de las imágenes que nosotros le dábamos, ellos tenían que encontrar sus propias historias. Fue un proyecto que duró 3 años, visitamos como 300 escuelas de todo Montevideo y la verdad que fue algo muy enriquecedor también. Fue una de las partes donde recién arranqué con la docencia y bueno, y eso me dio el puntapié a seguir con otras propuestas. Ahí decidimos como empezar a hacer propuestas educativas que tengan más bien vinculado a lo práctico, a lo lúdico, no tanto de lo teórico, sino como nosotros realmente queríamos
que nos hubiesen enseñado fotografía, ¿no? Más de la práctica y no tanto de lo teórico, que es importante, pero creemos que la parte práctica es muy importante dentro de la fotografía. Ahí desarrollamos varios proyectos que siguen andando, que ganaron varios fondos concursables, y bueno, que visitamos también ciudades de San José, Durazno, Maldonado, La Valleja, Minas, Colonia, Tacuarembó, Rivera, donde llevamos todo este tipo de proyectos a diferentes instituciones y fuimos mezclando la fotografía con estas propuestas lúdicas que tenían que ver con la escritura, que tenían que ver con lo técnico y con bueno, transformar espacios en cámaras oscuras o en cámaras gigantes, como nosotros lo llamamos. Ahí generamos también con un taller también con el MEC en la Cárcel de Libertad. Ahí trabajé 2 años con chicos que yo no había trabajado nunca. Fue una experiencia que obviamente que me dio un poquito de miedo por lo que implicaba la situación. Pero nada, después terminamos, ahora me encuentro a veces con los chicos en la calle y nos saludamos y bueno, recordamos esos momentos. Que bueno, fue un trabajo que duró casi 2 años y terminamos con una muestra en el Centro Cultural de España, que fue realizada por ellos, de alguna forma curada por mí. Pero nada, fue una experiencia muy enriquecedora que eso también trajo esto que contaba al principio, que fue lo del festival, ¿no? Que bueno, este año organizamos el festival junto a un equipo muy grande y bueno, donde nosotros fuimos los encargados de llamar a docentes para que se encargaran de hacer diferentes propuestas, tanto para adultos, adolescentes o en escuelas. Bueno, yo como fotógrafo, la verdad que es algo que nunca me hubiese imaginado. O sea, sí, obviamente que en un momento mi primer puntapié de fotógrafo fue mi viaje a República Dominicana, donde ese viaje fue el disparador donde dije, bueno, quiero ser fotógrafo. A partir de ahí hice un clic y bueno, empecé a focalizar en lo que tenía que ver con fotografía. Ahí empecé a incursionar como en la docencia y bueno, y como es Uruguay también, ¿no? Que Uruguay, bueno, todos hacemos todo de alguna forma y siempre fui muy audaz en probar cosas y bueno, sin pensar en un rédito, ¿no? Siempre las cosas que hago con respecto a fotografía o los proyectos que genero, obviamente que hoy en día sí sé dónde los puedo presentar, pero en los comienzos como que siempre la fotografía o trabajar de fotógrafo era golpear puertas. O sea, nunca me quedé quieto. Desde el proyecto de Punta Cana, que me fui a trabajar como fotógrafo en hoteles, terminamos con un proyecto en Punta del Este, que ahí terminamos con 2 amigos que conocí allá, argentinos, en Dominicana, y montamos una empresa de fotografía turística, en que empezamos siendo 3 y en 5 años terminamos siendo 15 personas. Hacer fotografía de playa es algo que se hacía mucho, pero le pusimos otro touch que fue más de la fotografía turística y más de lo que había aprendido en República Dominicana. Y eso fue uno de los empujones también que me permitió decir, bueno, puedo hacer no lo que quiera, pero lo que tenga ganas de hacer. Ese proyecto creció abismalmente hasta que creció tanto que como éramos amigos, al final nos terminamos peleando entre todos, empezó a aparecer la plata y se empezó a mezclar todo, y los intereses, qué queríamos, y todo ese tipo de cosas que en realidad nos encontramos con decir, bueno, el momento del final de ese proyecto. Ahí decidimos bajar el proyecto, un proyecto que había crecido, habíamos montado 2 locales en playas muy importantes, José Ignacio y en Bikini, que nosotros no teníamos ni idea en ese momento, y después con el tiempo nos dimos cuenta que eran las playas más top de Punta del Este, pero
y nos estábamos metiendo, montábamos una carpita en José Ignacio con una mesita que habíamos sacado de un parador y de repente con una computadora vendiendo fotos ahí adentro, y nos dimos cuenta en un momento que estábamos vendiendo una foto y era la hija de Mirta Legrand, o sea, adentro de una carpa, que era algo insólito, que bueno, la gente se adaptaba a ese tipo de situaciones. Y situaciones de esas nos pasaron muchas. Pero también nos encontramos con Punta del Este una temporada muy corta, que cuando estábamos en el top de la ola se acababa la temporada y era volver a empezar, volver a hacer todos los quinchitos que teníamos que hacer, toda la estructura, conseguir casa, locomoción, lo caro que era vivir. O sea, nos dimos cuenta que en realidad era más satisfacción de estar en la playa y después literalmente no nos rendía. Así que bajamos ese proyecto y montamos un estudio con mi compañera, que ahí bueno, desarrollamos todo tipo de actividades. Es un estudio que abarca todo, hacemos desde fotografía de bodas hasta talleres, fotos de productos. Si entran a la web pueden encontrar de todo, así que nos encontramos como que hacemos todo tipo de trabajos. Y bueno, y dentro de acá de la fotografía, el CDF ha sido uno de los centros más importantes, de hecho es uno de los más importantes de Latinoamérica, que también que es del Estado también, no es un espacio privado, que ha generado también este tipo de proyectos que bueno, hacen llamados para presentación de propuestas expositivas, de libros, de fotogalerías, pero también son abiertos a presentar propuestas. Y eso también a nosotros de CDF también nos ayudó también a presentar proyectos que teníamos en mente, pero no conseguíamos lugares de financiación. Entonces el centro en ese sentido ha sido muy importante dentro de lo que es la fotografía hoy. En estos últimos 2 años la fotografía ha crecido abismalmente, hay muchos proyectos, muchos artistas haciendo trabajos. Bueno, estaba diciendo del CDF, que también generaba este tipo de llamados. También tiene que nosotros hemos presentado propuestas educativas que también nos permitió también poder desarrollar y poder llevar adelante para que esos sigan avanzando, y también a medida que van avanzando también van teniendo modificaciones y vamos probando nuevas cosas, ¿no? Tenemos un taller que es la cámara gigante, que llevamos alrededor de 100 funciones, que ya lo planteamos como una obra de teatro, donde nosotros ya no nos aburrimos de hacerla, y cada vez que la hacemos, o sea, tenemos chistes, como vamos renovando el chiste, pero es de hacerla que la tenemos tan aceitada que bueno, eso también nos permite poder seguir avanzando con esta propuesta y a su vez con esa propuesta también generar otras, o si no, fusionarlas. Una propuesta más digital a una propuesta más analógica, y ahí vamos mezclando lo analógico y lo digital, ¿no? Y que bueno, y eso a partir de ahí nos permite también poder seguir avanzando en propuestas educativas, que es lo que nos interesa. Ahora, por ejemplo, a partir del Festival San José, generamos también con mi compañera Lorena un taller de fotografía participativa, donde también estamos apuntando a volcar nuestros conocimientos, nuestra experiencia a fotógrafos que quieran incursionar en la fotografía desde el lugar más de taller, o más del lugar de cómo enseñar la fotografía a diferentes edades, tanto para niños como adultos, tanto con la fotografía de archivo como una fotografía con un celular, o una fotografía realizada en una salida fotográfica, cómo a partir de ahí podemos generar un proyecto expositivo. Bueno, la fotografía para mí es algo, la verdad que me mantiene vivo, me mantiene activo,
mantiene latente, porque al tener también una compañera que es fotógrafa también, la fotografía en casa es algo que abunda todos los días, desde mi hijo que tiene 3 años, a mi hija que tiene 17, que vivió todo el proceso de mi cambio, no le gusta tanto la fotografía. La verdad que es algo que no tengo horas de trabajo, por ejemplo. O sea, es un domingo a las 7, me levanto, o sea, hay días que me despierto con ideas, sueño con fotografías, sueño con proyectos, y a veces me levanto a la mañana ya a bajar esos proyectos, o a contarle a mi compañera, y entonces como que eso a veces me preocupa un poco, porque a veces quiero salir de ese ambiente un poco, ¿no? Y trato de tener otras actividades para, bueno, nutrirme de otras cosas, ¿no? Pero la fotografía, la verdad que me ha cambiado la vida, desde pasar de un ómnibus a hoy estar en un lugar como fotógrafo, como artista, como docente, es algo que nunca me hubiese imaginado. Y, y nada, creo que la fotografía para mí me ha cambiado la vida.